Con Leche La Vaquita hay una vaquita en cada sorbo. Acumula stickers y llévate toda la colección. Canjea en tu supermercado más cercano. Más detalles en ricacomunidad.com. Hagamos la vida más rica. Con mucho sabor. Radio Legal por Rumba 98.5. Y de regreso aquí en Legal Radio, señores, no podíamos dejar pasar el hecho de que el Senado y los diputados, nuestro Congreso en general ha estado bastante activo. Hay que resaltar, tenemos varios proyectos de ley que se están discutiendo en este momento. Y no podemos dejar pasar el tema de la ley de alquileres que fue aprobada en segunda lectura por la Cámara de Diputados. Y brevemente resaltar el hecho de que las únicas modificaciones que fueron realizadas hasta el momento fue la variación con respecto a la cantidad de depósitos y dejar que el aumento proporcional va a ser un acuerdo entre las partes, siendo 10% el tope máximo. Y solo para las viviendas. Exacto, y solo para el tema de viviendas. Sin embargo, me genera nuevamente, y reiteramos la preocupación del tema de la vigencia del contrato, que una de las terminaciones indicadas para finalizar un contrato de alquiler, aún llegado al término, tenga que ser denunciado por las partes para que entre en vigencia. Y eso sale por fuera de todo lo que es la existencia misma del contrato. Si un contrato no contempla renovación automática y ha llegado a una fecha de término, la parte no tiene que denunciarlo para que ese término se aplique. Y queda muy por fuera generar que una señora, que una parte regular, que no esté asistida de un abogado, tenga que estar recordando que tiene que anunciarlo 30, 60 días antes para luego poder desocupar a un inquilino de la vivienda. Entonces, volvemos a hacer el llamado de atención a que la parte del término, que también ha sido tocada por sentencias del Tribunal Constitucional como algo que pone fin al contrato de alquiler, pueda ser nuevamente tomado en cuenta en este proyecto legislativo. Esto solamente para finalizar con respecto a las evaluaciones que está realizando nuestro Congreso. Y señores, por otro lado, aquí nos acompaña nuestro plato fuerte del día que viene a tratar con nosotros un tema súper interesante. El día de hoy nos acompaña, vamos a dar la presentación formal Está con nosotros Pedro Ledesma. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Brevemente, Pedro es abogado politólogo, realizó una maestría en Defensa y Seguridad Nacional. Así ligeramente un poquito de todos los conocimientos de Pedro, que lo hacemos muy breve por el tiempo que tenemos. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas bienvenido. Gracias a todos ustedes por la invitación, especialmente a este importante programa, por estas importantes plataformas y medios como son RCC Media. Estamos aquí a su disposición. Así es. Gracias, Pedro. El contexto internacional actual normalmente llama la atención, digamos, de manera esporádica. Hay una semana donde todo el mundo centra la atención en lo que está ocurriendo en el Medio Oriente o en la situación entre Ucrania y Rusia. Y hay semanas en que todo parecería que se siguen matando, pero que aquí uno no lo como que no se entera, viendo como noticia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuándo puede acabar todos estos acontecimientos que siempre nos ponen ocasionalmente la idea de que probablemente estemos ante una tercera guerra mundial? Luego esa idea se desvanece y parecería que no. ¿Cuándo podría acabar? ¿Y qué está ocurriendo en la región con relación a estos eventos que he referido? Usted sabe que para quienes nos atrevemos, y digo atrevemos porque es un atrevimiento en el día de hoy hacer análisis geopolítico, de seguridad y demás, creo que es más fácil hablar de farándula, porque se mantiene como más estático que estar hablando del asunto de lo que es verdad y genera más views. Es que se genera es increíble uno ver, porque por ejemplo a veces uno se acuesta viendo un contexto o dejando un contexto y se levanta realmente totalmente otro. Inclusive estamos dando esta entrevista acá y nos hemos hecho esclavos del famoso aparatito para estar revisando constantemente lo que sucede. ¿Qué pasa en el escenario internacional? Yo, como muchos, coincidimos en lo que el tablero geopolítico mundial está ardiendo. Está ardiendo porque a partir del año 2020, cuando todos sabemos lo que pasó con el asunto del virus, que estuvo el mundo detenido, parado por el asunto de la pandemia, comenzó un proceso de aceleración de procesos de eventos geopolíticos. Y lo mismo ha dado que vemos el asunto del conflicto de Ucrania y Rusia, el cual una jugada de la administración del presidente Biden-Harris
esperaba tener una victoria, vamos a decir, contundente por parte de Occidente, encabezado por Estados Unidos, en el cual el teatro de operaciones que ha sido Ucrania, poder derrotar a Rusia. Todo ha salido lo contrario. Encontramos un escenario, un contexto internacional donde Rusia ha llevado la mejor parte dentro de este contexto de la guerra de Ucrania, pero que él mismo ha venido observando que ha habido una especie de creación de un nuevo orden internacional que se viene gestando. Un nuevo orden que, como decía Gramsci, que el viejo orden no termina de morir, el nuevo orden no termina de nacer, pero ese caos geopolítico dentro de la política internacional, donde un Estados Unidos, que es la potencia hegemónica, y se prevé que pudiera, no voy a decir mañana porque sería demasiado atrevimiento, podría dentro de unos años considerables verse en potencia de descenso, como ha pasado con otras potencias anteriormente, de Inglaterra, España y demás, y la potencia que se ve en emergencia en el caso de China. Es un contexto que todos los eventos están conectados a lo que es la lucha del control por la hegemonía del nuevo orden. Maestro, vivimos en una constante incertidumbre, realmente, con esos temas. Y yo le quiero preguntar como ciudadana, básicamente, que ve las noticias y que soy proclive a sorprenderme y a tener ciertos momentos de ansiedad, porque gracias a Dios nací dentro de una generación que no tuvo que vivir ningún conflicto bélico, ningún conflicto civil. Yo me he mantenido durante estos 44 años en un estado de paz, no más allá de las huelgas de aquellos años, de los años de Balaguer, cuando yo estaba pequeña, no recuerdo. Y agradezco mucho no estar no haber tenido que vivir esos momentos. Me preocupa, me da cierta ansiedad cada vez que veo. ¿Usted de verdad entiende que nosotros, en el contexto actual en el que estamos, que pudiéramos de verdad nosotros estar frente a una posible tercera guerra mundial? Bueno, yo considero que estamos dentro de la tercera guerra mundial. Ay, no me diga eso. Estamos dentro de una guerra totalmente híbrida. Cuando hablamos híbrida, estamos dentro de lo comercial, lo financiero, ataques, ciberataques, sanciones y demás. Lo que no ha llegado a una escalada nuclear. Porque la escalada nuclear, decía Albert Einstein, que si se daba, íbamos a tener que la cuarta guerra la íbamos a pelear a palos y piedras, lo que quedáramos. Entonces, cuando observamos el contexto, que usted observa algo que rápidamente se da, que todavía para muchos es difícil de analizar, la famosa guerra de los 12 días entre Israel e Irán, algo que comenzó y de repente se apagó, usted dice, ¿y qué pasó aquí? Todavía no los entendemos. Cuando usted observa en el año de 1996 y ve, por ejemplo, una publicación de alguien que dice lucha contra el terrorismo, esa persona era Benjamin Netanyahu, que en el año 96 publicaba la lucha contra el terrorismo y mencionaba 7 países, entre ellos Irán. Vemos que pasada lo que es la guerra, lo que fue el atentado del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, el Pentágono y demás, unas semanas después, quien era el jefe de operaciones de la OTAN a finales de la década de los 90, de la operación que se llevó en Yugoslavia, el general Wesley Clark, se encuentra en el Pentágono y él en una entrevista menciona de que le mencionan, vamos a guerra con Irak. Y dice él, ¿pero con Irak por qué? Y dice, no, ¿pero será Irán? No, con Irak. Y cuando se vuelve a encontrar con esa persona, días más tarde dice, óyeme, no solamente con Irak, vamos también con Irán. Y menciona un conjunto de países que coincidencialmente tocaron en las primaveras árabes, como el caso de Libia, está tocando como el caso de Siria actualmente. Y esto, cuando usted observa, es política o la real política dentro de lo que es el contexto del sistema internacional, es el realismo político. El realismo político cree que para mantener su seguridad no cree en el multilateralismo. Vamos a sentarnos a conversar, vamos a esto, no. Yo agredo y me defiendo, porque es la forma de yo mantener mi seguridad. Y es lo que pudimos ver en esta parte. Ha sido, por ejemplo, una manera de Israel verse en peligro, agrede, y muchos entienden que es la política del expansionismo del Gran Israel que va desde el Nilo hacia las fronteras de Turquía. Pero antes de quedarnos en esta parte del Medio Oriente, yo quisiera culminar el aspecto relativo a la relación Rusia-Ucrania, OTAN y Estados Unidos, a este contexto. Usted mencionaba que dentro de este contexto parecería que Estados Unidos ha perdido, y me imagino que la OTAN también, porque obviamente son aliados.
la guerra, por lo menos, digamos, a la óptica de algunos, pero también a la óptica de otros, pudiéramos decir que Rusia no ha logrado su cometido. Ucrania no es un país que todos entendíamos que le iba a ocasionar un problema a Rusia ocuparlo. Inclusive creo que fue el mismo Putin que había dicho, le había dado un plazo. En tanto tiempo Ucrania, nosotros ocuparíamos Ucrania. Y todavía, tantos años después, Rusia no ha podido levantar una bandera y decir, nosotros ganamos esta guerra, estamos en Ucrania y la resolvimos. Y por el contrario, lo que ha hecho es amenaza a los países aliados a la OTAN que presten ayuda a Ucrania para esta guerra, y los países no le han hecho ningún caso, incluyendo Estados Unidos. Han prestado armamento, han prestado inclusive personal, no de manera, digamos, abierta, pero según lo que Rusia ha dicho y Ucrania no ha negado, personal. Es decir, que es una guerra que se utiliza a Ucrania de alguna manera, pero que tiene el apoyo completo de la OTAN y de Estados Unidos. Esa óptica de que quien probablemente haya perdido la guerra o la esté perdiendo es Rusia porque no ha cumplido, con el poder que tiene versus a Ucrania, no ha cumplido con su cometido. ¿Qué le parece esa óptica a usted? En 2022 inicia el proceso de lo que ha sido el conflicto. La administración Biden se apoya en lo que es la Rand Corporation, un informe que emite este importante think tank en asuntos de seguridad, que era extender a Rusia, hacerla salir de su frontera, con invadir Ucrania bajo el asunto de la expansión de la OTAN. Porque todo esto ha pasado, si observamos, Putin cuando llega al poder quiere ingresar tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Tanto el presidente Clinton, el presidente Bush y el presidente Obama no les interesó realmente que entrara Rusia. Si ustedes observan un escrito del año de 1992 de Paul Wolfowitz, uno de los, vamos a decir, halcones estadounidenses, estamos hablando acabado de desintegrar la Unión Soviética. Se filtra en el The New York Times, donde era fraccionar a Rusia. Es decir, que no importaba quién fuera el presidente de Rusia, solamente el hecho, el vasto territorio ruso y la gran cantidad de recursos naturales era una amenaza a la seguridad nacional y a los intereses de Estados Unidos. ¿Qué pasa en el asunto de Rusia? Muchos entienden que Rusia no ha logrado realmente los objetivos estratégicos, podríamos decir. Ahora, ¿es el objetivo de ocupar Ucrania entera? Porque se ha anexado mediante un referéndum una gran parte importante de personas que quedaron atrapadas con la división en el año de 1991 con Ucrania dentro de un territorio que hablaban ruso. Son rusos, si sus abuelos fueron rusos. Ahora, cuando usted observa lo que era eso, la Novorossia de la gran Catalina la Grande, usted observará que hay una identidad hacia lo que es el pueblo ruso, porque tanto Ucrania como Rusia son pueblos eslavos. Ahora, la parte occidental de Ucrania está más vinculada con personas de Polonia, de Hungría, de personas de que no están tan identificados con Rusia, y hasta dónde sería factible tú extender ese dominio en lo que sería en todo el territorio. Sería una guerra interminable, porque estaríamos hablando que encontraría resistencia. No ha encontrado resistencia en la parte oriental de los territorios de Ucrania. Esa parte se anexaron fácilmente en el referéndum. Ahora, ¿qué sucede? Estratégicamente a Rusia no le conviene terminar la guerra, sin embargo el presidente Trump quiere terminarla. Y ustedes dirían, ¿y por qué? Bueno, porque Rusia ahora mismo está tomando gran parte del control de las tierras raras. Un mineral estratégico de alto valor en estos tiempos de tecnología. Pero otra cosa importante, el presidente Donald Trump tiene varios frentes como Estados Unidos. Lo que se quiso hacer con Rusia está pasando con Estados Unidos. Tiene frente en el Oriente Medio, tiene frente en el área de China, tiene ese frente en la zona de Eurasia, que no entra directamente, aunque él ofreció decir, y yo me quedé, wow, pero qué raro que Trump diga esto. Tienen los misiles patrios y están autorizados a atacar Moscú y a San Petersburgo, pero los retiró en cuestión de unas horas. Esa declaración, porque sería enfrentar directamente y llevar una escalada. Yo considero, y quizás suena atrevido decirlo, porque muchos ven, con la llegada del presidente Donald Trump, que muchos decían, bueno, pero él prometió acabar esto en 24 horas. Él ha sido saboteado dentro del mismo Estados Unidos. Porque claro, señores, el presidente Eisenhower decía que las democracias liberales tenían que cuidarse de lo que era la industria armamentística. ¿Por qué? Porque es que ellos venden, es como la funeraria. Yo no quiero que se muera nadie, pero vendo mi negocio. Entonces, en el caso de las armas, los que viven del negocio de las armas, y si ustedes observan a partir del año 2022, cómo creció dentro del Producto Interno Bruto de Estados Unidos inclusive, y hasta el asunto del negocio de las armas, cómo creció el negocio de las armas, porque cuando usted observa
Europa habla, vamos a armarnos, vamos a subir el gasto de defensa como le pide el presidente Trump que asuman, porque realmente es un costo que está subiendo Estados Unidos, es a Estados Unidos que le van a comprar las armas. Entonces yo considero que en este caso, como estamos viendo el contexto internacional, porque una cosa es lo que se dice, la narrativa acá en Occidente, y otra cosa es cuando uno tiene que empezar para no hacer maniqueísmo, porque a mí no me interesa hacer maniqueísmo de este es bueno o este es malo. Yo trato de hacer academia, de sencillamente dar una opinión que pudiera estar errado. Yo le pido a las personas que difieran de mí porque yo apoyo el pensamiento crítico, pero por ejemplo, Global News, que es un periódico chino, me gusta verlo, me gusta ver el mismo RT News, que es de Rusia, que no nos llevamos de eso tampoco, porque todos tienen su versión, como dicen en el campo, a según. Mira, yo soy de opinión, aunque no tengo la especialidad, ¿verdad?, que tienes tú, que los conflictos bélicos siempre van a existir de manera controlada de una u otra forma, porque hay una industria armamentista mundial que necesita subsistir, por lo que ya sabemos. Ahora bien, a partir de la realidad de que de una u otra forma el presidente Trump descarga la responsabilidad sobre el presidente de Ucrania, sobre la generación, ¿verdad?, de este conflicto bélico. Tú eres el responsable de él. Y en la medida que avanza, Rusia se observa, como tú dices, que tal vez no quiere llegar a un acuerdo. Esa posibilidad de un acuerdo que está impulsando la Casa Blanca de una u otra forma, para que cese el fuego en todo este escenario, ¿cuáles tú crees que pudieran ser los términos? Bueno, escúchame, más que la Casa Blanca es una política de Trump. Sí, porque claro, porque bueno, como sistema yo dudo que a Estados Unidos le interese. En principio, aunque Trump tiene el liderazgo, pero si tú notas, la administración Biden era todo lo contrario. O sea, no asimilaba la posibilidad de un acuerdo que no incluyera la rendición de Rusia. Es que no sé hasta dónde el establishment pueda no comulgar con este tipo de iniciativa. O sea, que un presidente norteamericano pueda avanzar como entienda a espaldas del establishment. Esa es otra pregunta tal vez que tú puedas. Sí, porque mira lo responder que se está dando, por ejemplo, en Estados Unidos. Uno dice, no, hay una división del mismo establishment. El establishment, usted ve, hay un grupo del lado de Trump y hay otro grupo del lado de los demócratas. Hay una división del establishment. Sí, hay una división interna. Usted ve, hay algunos, pero por lo menos cuenta con un sector. Exactamente. Sí. Bueno, un ejemplo de eso es lo que acabamos de ver. Okay. El asunto de MAGA se dividió con el asunto de la guerra de Israel e Irán, donde personas subalternas del presidente Donald Trump se atrevieron a emitir juicios condenando al mismo Israel. Señores, estamos hablando que el lobby israelí, a través de AIPAC, invierte billones de dólares en las campañas de muchos senadores y miembros del Congreso. Pero no solamente eso, estamos hablando que Vladimir Jovotich, que venció Mileskowski, que es el padre de Benjamin Netanyahu, porque el apellido de Netanyahu no es Netanyahu, es Mileskowski, ellos son de origen polaco. Pertenecían en la década del 40 del año pasado a un lobby sionista dentro de los Estados Unidos. Un lobby sionista que inicialmente comenzó un poquito más abierto al socialismo, pero que realmente con un revisionismo histórico viene como a un supremacismo, de una manera así, pero no quiero decirlo como un supremacismo de racismo, sino de imposición de la ley más fuerte. Estamos hablando de geopolítica darwiniana, es decir, donde el más fuerte se impone. Ahora, ¿qué pasa? El presidente Trump, que muchos, me da risa escuchar cuando dicen, no, ese tipo es un loco. Yo creo que es una de las personas que está más clara del escenario geopolítico y que sabe los desafíos que se enfrentan a Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos cambia de presidente en el 28. No sabemos China cuándo lo cambia, porque China tiene un partido único. Ni Rusia. Y en el caso de Rusia Exacto. también. Entonces, ellos tienen su democracia a su forma, tanto Rusia como China. Sí. Entonces, llevan sus intereses de una manera fuerte y cerrada. En el caso de la administración Biden, muchos cuestionamos. Yo cuestioné inclusive a veces hasta toma de decisiones que no convenían a Estados Unidos como potencia, que inclusive beneficiaban a China. Entonces, ¿qué sucede con esto? Trump está obligado a terminar y concluir esta guerra. ¿Por qué? Porque, número uno, quiere tener acceso a las tierras raras, que es porque yo digo que Rusia, entiendo, no le convendría terminar, porque seguiría avanzando en ciertas áreas estratégicas que ahora no la tiene todavía bajo control de ella, como es el caso de Odessa, y pudiera lograr cortar el acceso al Mar Negro a lo que es el territorio ucraniano. Pero la otra parte es que tienen que buscar la manera de contener a China. China es el hegemón que se vislumbra, no le voy a decir a 2030, a 2050 o a 2100,
porque los chinos caminan así, no como nosotros que queremos la cosa de 1 año, 2 años. Los chinos esperar 100 años Sí, y se demás. sientan ahí. Es una habilidad de ellos y ese es un su del arte de la guerra, ellos lo explican constantemente. Yo considero que Trump siente la necesidad de ir avanzando realmente a lo que sería el mar meridional de China, pero sobre todo en esta guerra económica que, como podemos observar, se ha venido dando con los BRICS, donde él hace cierta señalamiento al presidente de Brasil, Lula Inácio da Silva, con relación a cómo se da y la posible creación de una moneda. Vemos que anoche sale el asunto del criptodólar, que pudiera tener cierta sustento en oro, pero ¿es con qué? Porque la guerra comercial, la guerra financiera, pero también el asunto de los aranceles como arma geopolítica, es una realidad de la defensa de Estados Unidos para no quedar colapsado en la lucha que tiene que ver el nuevo orden mundial. Maestro, vamos a dar una pausa y volvemos en breve, que ese tema está muy interesante. Muchas gracias. Escuchas Legal Radio por Rumba 98.5. Estamos de regreso en Legal Radio, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio. Estamos compartiendo y debatiendo temas de geopolítica darwiniana con el amigo Pedro Ledesma. Quedó en el tintero el tema del acuerdo que viene promoviendo el presidente Trump, estableciendo la responsabilidad que tiene el presidente de Ucrania de no avanzar en esa dirección. ¿Qué se promueve? ¿Cuáles serían los términos de la firma de un posible acuerdo? Y si tú lo ves posible. Bueno, anteriormente se había hablado, ustedes recuerdan cuando recientemente el presidente Zelensky visitó la Casa Blanca, el famoso día que se armó todo este problema entre el Irak y todo lo demás. Sí, eso fue terrible. Lo que se vislumbraba o se mencionaba era un asunto de un acuerdo con Estados Unidos de reconocerle posesión de ciertos territorios que ya ha sido anexado por parte de la Federación Rusa, y en el caso de Estados Unidos le garantizaría seguridad a Ucrania y también sería a cambio de procesar y negociar con lo que serían las tierras raras también de Ucrania. Ahora bien, una de las cosas que hace el presidente Donald Trump mención es lo que ha sido esta máquina picadora de carne, porque realmente han muerto muchas personas de lado y lado, no solamente del lado de Rusia, porque de Rusia han puesto sus muertos. Yo Pero leí recientemente que una gran cantidad, como 600 personas que estaban procurando alimentos, harinas, entre otras cosas, sí, se vieron afectadas. Sí, porque hay una situación, porque lamentablemente la guerra entra en lo que son los famosos daños colaterales, que en eso lamentablemente paga la parte civil. Y aunque todavía se utiliza el término de conflicto, porque lo que utilizan estratégicamente, por ejemplo, en el caso de Rusia, utiliza una operación especial, es el término que utiliza Rusia. En el caso de lo que estamos viendo en Ucrania, hay que ver hasta dónde sería este acuerdo, pero hay que tomar en cuenta, este acuerdo solamente beneficiaría a Rusia Obviamente. y Estados Unidos. Obviamente. El famoso MAGA, del Make America Great Again, eso es hacer América grande otra vez, y es una política del presidente Trump realmente para colocar a Estados Unidos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, tenemos que montarnos en la ola para saber montarnos en base a lo que nos convenga a nosotros de eso. Pero realmente, por ejemplo, si viéramos un asunto del tema migratorio, Estados Unidos trataría de resolver sus problemas migratorios de ellos, aunque tuvieran que mandarnos, por ejemplo, migrantes de Haití a nosotros que no le convengan a ellos. Entonces nosotros tenemos que saber montarnos. Lo mismo sería con Ucrania. Ucrania, el presidente Zelensky ha sido también una de las causales por qué ha postergado también el acuerdo. Porque aparte de que son posibles medidas que no le pudieran convenir por completo, porque el presidente Zelensky habla de que no aceptaría que se cernara o se cortara el territorio ucraniano, perdón. ¿Quién le quita a Putin lo que ya le echó a mano? Ese es el problema. Ahí es que se ve la parte de la injusticia para algunos, ¿verdad? Digamos, idealistas. Porque hablando en términos reales, como usted dice, ¿quién le quita a Putin? ¿Quién le quita a Rusia? Entonces tú no ves posibilidad alguna de un acuerdo en este momento. Bueno, es que yo veo al presidente Zelensky en un dilema que si él entraría en un acuerdo de aceptar automáticamente ceder parte del territorio ucraniano ya ocupado, por ejemplo, o anexado mediante referéndum por parte de la Federación Rusa, tendría problemas con los radicales internos del grupo. Por ejemplo, hay un grupo que Putin acusa de ser nazista, es una ala radical dentro de lo que sería Ucrania. Pero también usted tiene del otro lado Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos tiene sus intereses. Entonces, ¿quién diría que no llegara un momento que ya Zelensky se convertiría en un obstáculo para los intereses
tanto de Estados Unidos como de Rusia. Ahí quiero desarrollar una idea para que usted me la aclare. Usted acaba de decir que un acuerdo entre Ucrania y Rusia solo convendría a Rusia y Estados Unidos. Fíjate que en principio el beneficio de Ucrania sería terminar la guerra. Lo único que ganaría Ucrania en ese acuerdo planteado de que yo te doy el Donbass, el Donetsk y ese territorio y tú me das tierra rara en cuanto a Estados Unidos, sería evitar muertos. Inclusive, cuando Trump recibe a Zelensky, todo lo que se hablaba a la prensa en ese momento era, y lo que se le acusaba era, tú no quieres evitar los muertos. O decir, la extorsión sería, si tú quieres seguir matando ucranianos, que era el discurso que se utilizaba, entonces no llega a un acuerdo. De alguna manera diciendo, tú eres responsable por cada muerto que ocurre de ahora en adelante, si no llega a un acuerdo bajo los términos que beneficia a Rusia y a Estados Unidos, porque gano yo. Exacto. O sea, yo soy que estoy en la guerra, yo soy que estoy dando a las personas, que estoy perdiendo mis ciudadanos, y voy a ganar sencillamente dejar de perderlo. Entonces, si vemos el contexto general, tenemos que pensar primero que Crimea formó parte de Rusia a partir del 2014. Ese es el contexto general. La idea de Rusia de ir sobre Ucrania y territorios ucranianos no es una idea que vino a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania, sino que viene previo y hay que tenerlo en contexto con el tema de Crimea. Crimea pasó bajo la misma lógica de que quedaron atrapados en la división. Una lógica interesante porque yo pudiera decirle a usted que es dominicano, ¿sí? Pero acá hay sectores en la frontera que pudieran decir que quedaron atrapados en la República Dominicana. Hay sectores en Elías Piña ahora mismo que usted vaya a hacer un censo y son haitianos. Son haitianos, hablan haitiano, escuchan emisoras haitianas, aunque tengo que admitir que el director del Indotel ha hecho un gran trabajo. Ha hecho muy buen trabajo. Un buen trabajo con esto. Entonces, señal. Bajo la misma lógica yo diría, si tú haces un referéndum ahí, ¿quién va a ganar? Están más cerca de Juana Méndez que de la capital. ¿Quién va a ganar? Entonces, bajo esa lógica, decir, bueno, es que tú tienes más rasgo ruso, tú estás más cerca de Rusia, que no lo está, porque Moscú está lejísimo de la frontera ucraniana, pero digamos, del territorio ruso, porque obviamente es frontera. Y que además de eso tú te sientes ruso y tus abuelos fueron rusos, ahí en Haití pasa lo mismo. Gente que son nacidos de haitianos, abuelos haitianos, hablan haitiano, pero esa no puede ser una justificación para que la República Dominicana diga, vamos a hacer un referéndum y hacerlo a Haití. Entonces no, tenemos que aplicar la misma lógica rusa a Ucrania. Por el hecho de que ellos fueran rusos, históricamente, y en la división de la URSS quedaron atrapados, como pudieron haber quedado los haitianos, o parte de los dominicanos de aquel lado, porque dicen que Trujillo también se dio parte del territorio que era dominicano, lo cedió a Haití. La miel. Exactamente, quedó atrapado, digamos, en la división. Eso no podría ser una justificación histórica para que Rusia diga, bueno, como quedaron atrapados en la URSS, cuando cayó la URSS, entonces ahora yo voy por ello. Y al ser referéndum, obviamente lo va a ganar Rusia porque son referéndums que organiza Rusia. Él organiza su referéndum y él gana, y obviamente porque no interviene Ucrania, quien además no lo admite. Esta visión, ¿cómo se enfrenta a la visión contraria que establece que ciertamente Rusia tiene derecho sobre ciertos territorios por el contexto histórico que vivió la URSS? Y que Rusia encabezó, obviamente. ¿Usted recuerda que con el asunto de Nikita Khrushchev se dio la península de Crimea a Ucrania? Así es. Eso fue en la década de los 50, del siglo pasado. ¿Qué sucede? En el año 2007 hay un discurso de gran importancia en la que es la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde el presidente Vladimir Putin vamos a decir, se corta las venas, diciendo, bueno, ya yo quiero entrar a Ucrania, a la Unión Europea, no me dejan, quiero entrar a la OTAN, no me dejan. Pues entonces, como decía Charles de Gaulle, que el maestro Gatón parafrasea bastante y cita bastante, cuando usted no le invita a la cena es porque usted es parte del menú. Entonces, cuando Putin ve que él va a ser parte del menú y está viendo que tanto Clinton, Bush y el mismo Obama posteriormente le sigue ampliando lo que es la OTAN, Henry Kissinger hablaba del asunto de la finlandización por parte de Ucrania. Finlandia, hasta después de iniciado el conflicto, se mantenía de manera neutral en los conflictos. Ahora entró a la OTAN. A la OTAN, así es. No sé por qué Rusia no lo invadió, porque está cerca de Moscú también. No es un interés, pero Finlandia iba a entrar como quiera porque hay un punto estratégico dentro de lo que son los 100 lugares de la geopolítica, el Ártico, que es un lugar de calentamiento, que eso está también parte de lo que son los intereses y demás. Y la mayor zona económica exclusiva la tiene Rusia. Y estamos hablando de una zona de conflicto por la cantidad de recursos que pertenece, pero sobre todo la ruta comercial que se va a abrir a futuro. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
Previo a lo que fue la invasión de febrero o el avance ruso, la operación especial, como se le quiera llamar, del 24 de febrero de 2022, ¿quién estuvo en la conferencia de seguridad de Múnich? La vicepresidenta Harris. La vicepresidenta Harris dijo, era hora de ingresar a Ucrania a la OTAN. Hay un video por ahí que se puede buscar cuando el presidente Biden era senador y decía, ¿usted quiere provocar a los rusos? Dígale sencillamente que Ucrania va a entrar a la OTAN y usted va a ver cómo se vuelve loco y chispea. Es decir, Estados Unidos sabía que era una forma de provocar a Rusia. Si usted observa en el gobierno del presidente Obama, ¿quién era el vicepresidente? El presidente Biden. Y era el encargado de la política exterior de la administración Obama-Biden. Ahora, ¿qué pasó durante eso? El Euromaidán, que en 2014... Claro, había un presidente que era prorruso, porque no lo vamos a ocultar, el Víctor Yanukovych, un presidente prorruso, que quizás no entraría a los intereses de Occidente para acercar a Ucrania a lo que sería la OTAN, Unión Europea, OTAN. A Putin le interesaría que entrara a la Unión Europea, porque él no lo vería descabellado que Ucrania entrara a la Unión Europea. Quizás por ahí, entre un libre comercio, Ucrania y Rusia, pudiera colocar hasta ciertos productos de él. Ahora, el asunto de la OTAN, estamos hablando de la colocación de misiles nucleares a apenas, 500, 600 kilómetros de Moscú. Entonces, es como lo que se dio en la crisis de los misiles del año 62 con Cuba, Estados Unidos, o que en este momento China le ponga ahí del otro lado del río Bravo. Sí, pero Estados Unidos no invadió a Cuba por eso, ni lo ocupó, ni o sea, sencillamente no están los misiles y Cuba sigue siendo todavía, por lo menos ideológicamente, prosocialista. Lo que sucedió es que se solucionó entre Nikita Khrushchev y el presidente Kennedy. Pero estamos hablando que fue una provocación de una jugada estratégica que no salió como se esperaba, porque la estrategia era derrotar a Rusia, que era lo que todos esperaban, porque hay que ser sinceros. E inclusive, cuando se le colocan las sanciones, todos esperábamos que Rusia se iba a ir de boca, y Rusia no se fue de boca. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Fruto de la experiencia del 2008, cuando Putin avanza a Georgia y las sanciones que le pone la administración Obama, a partir del año 2013 al 2023, ¿quiénes son los que más han acumulado, almacenado, guardado oro? Oh, sorpresa, China y Rusia. Cuando usted chequea ese dato, usted dice, pero que ellos tenían ya tiempo preparándose. Y esto pudiéramos verlo dentro de un análisis como un laboratorio por parte de la misma China. ¿Qué es lo que me espera a mí cuando yo avance a Taiwán? China en cualquier momento avanzará a Taiwán. Ese es un tema. Es otro tema. Claro. Entonces, es otro programa. Entonces, cuando usted ve esto, y ya sería hasta causa de un avance, porque Estados Unidos estaría obligado a intervenir. Y no es por defender a Taiwán. Señores, estamos hablando que Taiwán está fabricando los nanochips, que es la tecnología que pocos han tenido alcance a ellos. Si cae en manos de China, estaríamos hablando que estaría el control de la fabricación de los vehículos, de las neveras, de los televisores, de los celulares, pero lo más importante, ¿y con qué se mueve un portaavión? ¿Con qué se mueve un misil? Un avión de estos de guerra moderno. Eso impacta hoy mismo un día. Pero, ¿qué sucede? Pudiera ser, es un poquito hasta injusto decirlo, pero solamente cabe decir bienvenido a la geopolítica. Aquí lamentablemente Ucrania cometió el error, y perdone la chabacanería, de Zelensky comportarse como un guaremate de los poderes y no ser un estadista que pensara, yo no puedo provocar a Rusia porque a la hora que se sienten los grandes a negociar, yo soy un pequeño. Exacto, yo no voy a estar ahí. Un ejemplo de esto, vamos a ver. Trump habla de terminar la guerra, de negociar con Putin. ¿Y quiénes son los primeros que vamos a apoyar a Ucrania? ¿No vamos a hacer Europa? Y la Unión Europea no fue la primera que le dijo al presidente Biden, estamos aquí, lo que usted diga. No fue esa Alemania que se iba a beneficiar de la entrada del Nord Stream 2, que iba a tener esa industria desarrollándose con un, es verdad, dependiendo de un gas ruso, pero a un precio bastante asequible. Ahora, ¿qué sucede? Se dio un tiro en el pie. Prefirió comprar gas licuado de petróleo traído de Estados Unidos 4 veces más caro, criogenizado, porque tenían que traerlo de manera en unos barcos, más el flete y todo lo demás, y su industria se ve inclusive afectada bastantemente. Entonces, ¿por qué yo tengo que sentarme de igual contigo? Si tú fuiste, excúseme nuevamente la chabacanería, el guaremate de la administración Biden, ¿por qué yo, Trump, que soy Donald Trump, que todos sabemos quién es Donald Trump, y Donald Trump se maneja tanto en la política como se ha manejado en su vida personal? Personalmente, sí. Es decir, que Donald Trump no sorprende. Ahora, es el rey del marketing, de la política, y es una gente que diciéndote la verdad o la mentira te engaña. Hay que estar pendiente
a lo más mínimo que O pueda sea, pero decir. tú podrías afirmar que lo que provocó la invasión Rusia a Ucrania fue Zelensky, o ya era una agenda Rusia que se iba a agotar tarde o temprano. Porque algunos dicen, ¿y quiénes están armando a los prorrusos en el Donbass y el Donetsk, en esa zona? Se entendía que Rusia estaba financiando esa rebelión con el propósito incluso que fue su primera justificación para invadir. O sea, Rusia ha tenido varios argumentos para justificar por qué llegó a Ucrania. La primera era que estaban asesinando a sus rusos que estaban en el Donbass y el Donetsk. Sí. Y luego dice que no, que lo hizo porque era inminente la entrada de Rusia, de Ucrania a la OTAN, y que inclusive tiene un video muy interesante que él dice cómo fue avanzando la OTAN hasta que la tiene en la puerta de su casa. Entonces, podríamos decir que fue provocado por Zelensky, o que ya era una agenda prorrusa a invadir Ucrania. Recuerde cuando sale el presidente Víctor Yanukovych, llega el presidente Poroshenko, que era más abierto a lo que es la política occidental. Inclusive ya se hablaba en la constitución de Ucrania modificar que en esa zona no se hablara el idioma ruso. Cabe destacar que Zelensky lo que hablaba inicialmente era ruso, no ucraniano. Zelensky aprendió a hablar ucraniano prácticamente los otros días. Se habla que en la política Zelensky es una persona, porque Zelensky inicialmente él no es político, él es actor. Sí, participa en una especie de programa. Comediante, se logra colocar, se hace popular. Bueno, conciencialmente es como un maestro que termina siendo presidente. Se dice que fue fomentado y llevado realmente a hacer lo que se está haciendo hoy. Hay quienes opinan esa parte. Yo considero, y esto hay que verlo con cosas, no quiero que se vea porque dirán, pero este tipo con la barba, con razón, es prorruso, es comunista. No. Señora, a mí me gusta el capitalismo, me gusta estar en la Florida, en esas playas, deleitándome con una gafa negra, me gusta el olor del dólar. Aunque la barba no lo aparente. Porque a veces es difícil cuando uno rompe la famosa espiral del silencio y hace el punto duro y viene uno a decir, esta es la nota discordante. Y a mí me encantaba porque en esos paneles, cuando estaba comenzando el proceso de lo que fue la operación especial o invasión, yo era siempre la nota discordante. Y se siente bien cuando el tiempo le da la razón a uno. No, pero claro, porque a veces yo salía de cabina y yo habré dicho bien esto. ¿Qué sucede? El asunto cuando uno se elevaba del Donbass, con los acuerdos de Minsk en 2015, se firma un acuerdo entre Ucrania y Rusia para buscar poner alto a lo que eran los problemas en la zona del Donbass. Se siguió matando a personas dentro del Donbass, se siguió atacando a población civil. Lo que alega la narrativa rusa, bien, no lo voy a afirmar, lo que alega la narrativa rusa, y fue parte de lo que inicialmente llamaba a la defensa por parte de la Federación Rusa a sus ciudadanos, pero claro, lo que detona es ya, vamos a la OTAN. Ya Putin lo que dice, no, ya esto es demasiado. Ya me han dado cosas. Se la jugó, porque hay que decirlo, se la jugó. La invasión o operación especial ha tenido altas y bajos, picos altos, picos bajos, se ha mantenido. Yo vuelvo y entiendo, la estrategia no es el tomar control total del territorio ucraniano. Ahora, sí de una parte importante que no va a encontrar la resistencia como no la ha encontrado en esa zona. En el caso de la península de Crimea, recuerden que para el 2014 Rusia tenía en ese momento presencia y una base en Sebastopol y esa zona, que había, creo que con el acuerdo de Budapest de 1991, se le cedía la presencia de 40,000 miembros de la Armada. ¿Qué sucede? Con el problema del Euromaidán y todo se va, ellos anexan en ese momento Crimea y vemos los anexos de las partes que se han anexado el día de hoy. Que nos pudiera resultar lógico, no lógico, o agresivo, no agresivo. Lamentablemente es el realismo de lo que es la geopolítica. Porque, mire, por ejemplo, nosotros decimos, la democracia es esto, pero cuando a veces observamos muchos de nuestros gobiernos, cuando decimos nuestro gobierno, hablamos de todo lo que está en Occidente y bajo la sombra de Occidente, vemos que se violan hasta los derechos. Usted dice, wow, esto no es una democracia. Cuando hablábamos fuera del aire, y usted me decía, pero usted dice de una democracia según China y según cosas. En los discursos, usted va a encontrar al presidente Xi Jinping hablando a favor de la Agenda 2030. Y lo ve usted de esa manera. Ahora, ¿quiénes llevan la Agenda 2030? Que son las dos filosofías o ideologías políticas del momento. Aquí no se habla ya de izquierda o de derecha. La ciencia política está hablando de globalismo
y nacionalismo. Los globalistas están llevando la Agenda 2030, que eso es contra Estado-Nación, contra identidad de estados nacionales, pero también acerca de la libertad de género y demás. Señores, pero en China está prohibido tener los coreanos la carita bonita, la famoso coreano en la televisión, que lo prohibieron, el amaneramiento y esas cosas. Entonces, es una democracia según ellos. Ahora, lo que pasa es que son estadistas que podemos entrar en contradicción con su forma de ser, pero están llevando a sus países, a sus estados, a la mejor forma de lo que existe en el momento, porque hay una crisis de la democracia liberal en el mundo. Usted ve en España, usted va a Francia, usted va a Alemania, usted va y ve lo que era Estados Unidos antes de la llegada o el retorno del presidente Donald Trump. Eran decisiones que estaban afectando a sus propios estados, como si se beneficiara a un tercero que está dentro